Hola cracks, espero se encuentren excelente. Ya hicimos un video explicando los Slayers de Dead Island 2 y conectándolos con sus cartas tarot, destripando sus significados y relación. Pero ahora es el turno de sus coprotagonistas, los zombies por supuesto. Como dato extra y curiosidad, el creador de las cartas tarot del juego, Roberto Ricci, también trabajó en Cyberpunk 2077, al menos en el apartado artístico, puesto que en su perfil tiene cosas de este mismo, como cómics de Cyberpunk, una serie llamada Blackout que consta de 4 partes y también diseñó un póster de Dead Island 2. Además, las temáticas y descripciones de las cartas son bastante similares en ambos juegos. Y tal como hice en el video de los Slayers, aprovecharé las descripciones de las cartas en Cyberpunk para darles mayor transparencia y sentido a las cartas de Dead Island 2. Habiendo quedado más que confirmado todo lo anterior, las cartas en esta ocasión son solamente 4 al momento de grabar este video. Así que no me estiro más y comienzo por la primera. La muerte corresponde a los infectados alfa. Esta carta no representa la muerte física de forma literal, sino el fin de un ciclo y el resurgimiento de otro. Es el cambio de un periodo y la transición hacia otro. Básicamente, no tuvieron una muerte definitiva, solo entraron en una fase diferente que les permite continuar existiendo. La carta de la luna representa a los infectados comunes, significa que no todo es lo que parece a simple vista, un mundo de apariencias e ilusiones. Rige principalmente la intuición. También es la carta de los sueños, los deseos y el ritual nocturno de la muerte. Comúnmente se la asocia con seguridad en la oscuridad, el asiento del alma y la eternidad. A partir de esto se deduce lo siguiente. Con lo de seguridad en la oscuridad se refiere a que los infectados se fortalecen y evolucionan al caer la noche. Lo de asiento del alma y eternidad se traduciría en que los zombies, como muertos en vida, fueron despojados de sus almas, las cuales tienen su reposo, pero no así sus cuerpos, que permanecerán en la tierra pudriéndose. Puede que aún conserven vestigios de sus recuerdos, pero sus mentes están ahora atrapadas en sus propios cuerpos, sin poder tomar el control absoluto, y así permanecerán hasta el fin de sus días. La tercera carta, denominada el Diablo, corresponde a los infectados elementales. Con esta carta en particular no tomaremos como orientación a Cyberpunk, simplemente porque no aparece. Sin embargo, el tarot nos da una buena definición, que podemos asociar fácilmente con lo que ilustra Dead Island 2. Generalmente, el tarot considera que el diablo representa al ser humano atado a los deseos más banales, como el materialismo, la lujuria, su propia degradación y los excesos. Con respecto a esta información, sostengamos que, de forma metafórica, estos infectados elementales representan los pecados. Tomemos en cuenta la propia locación del juego, Los Ángeles, una ciudad plagada de tentaciones. Y a eso debemos sumar que el diablo representa el caos y la anarquía. En resumen, esta carta ilustra todo lo malo que hay en la ciudad de Los Ángeles, y todos esos pecados desataron el caos en forma de infección. Y finalmente, una carta que desapareció de la página oficial del juego. Si la buscan a día de hoy no la encontrarán, pero durante las etapas publicitarias iniciales colocaron a Butcho, el payaso culturista con el título de El Loco. El Loco es la carta del que está perdido en la vida, carece de rumbo y va a su suerte. Es un ser que no parece vivir en una realidad fija, una criatura a la que nadie toma en serio y que vaga de un lado a otro, aparentemente sin saber qué busca ni a dónde quiere llegar. El Loco también es definido como el bufón. Esto lo conectamos con Butcho, quien fue un payaso físico-culturista, trabajaba en el parque de atracciones de Venice Beach y desgraciadamente terminó infectado. Con respecto a lo de no tener rumbo fijo y vagar de un lado a otro sin sentido, se ve representado en el propio comportamiento de este enemigo, ya que se desplaza de forma alocada, con movimientos erráticos y sin seguir un patrón establecido. Sencillamente se desplaza por todo el escenario, aparentemente sin tener claro hacia dónde se dirige. Y así es como las cartas de infectados se conectan con sus atributos y lo que transmite el propio juego. Una vez más, agradezco a Samuel por colaborar intrínsecamente para la realización de este video. No olviden que tenemos Discord de la comunidad de Dead Island en la descripción si quieren estar al tanto de novedades adicionales respecto a la franquicia. Ojalá el video les haya gustado, espero verlos pronto con más material sobre Dead Island 2 y nos vemos en el próximo.